Buenas tardes a todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Alfonso Rivera López, a 25 años, Brenda Rosario Ramírez Flores, Aristeo Licea, Darío Ferrusca, Bernarda Calzada, Domingo Martínez, María del Pueblito Nieves, María Pueblito García, René Misael Ramírez Septién, un mes, María Reyes Juárez Morales en su 3er aniversario, Jorge y Leobardo Juárez, Remedios Luna, Cirilo Juárez, Genaro Juárez, Cirila Juárez, Salvador Morales y todas las benditas ánimas del purgatorio. En este jueves sacerdotal pidamos por todas las vocaciones, de manera especial por nuestro seminario diocesano, por todas las comunidades religiosas, para que el Señor suscite en el corazón de muchos jóvenes el deseo de servir. Pedimos también por todos los enfermos, pedimos por el señor cura, el padre Alberto, por el padre Jaime. Pedimos también por aquellos enfermos que se han visto afectados a causa de esta pandemia, que el Señor les fortalezca, el Señor les devuelva la salud. Por todo el personal médico que hace frente a esta pandemia, para que el Señor les fortalezca, les libre de esta enfermedad y de todo mal. Por todos nuestros familiares y amigos que en medio de la pandemia tienen que salir a laborar, para que el Señor les fortalezca y les libre de esta enfermedad y de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos a San Gregorio Magno. Gobernó la Iglesia durante 14 años, no obstante su deteriorada salud, realizó una obra considerable como siervo de los siervos de Dios. Proyectó víveres para la ciudad de Roma mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Siéntense. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenecen a ustedes.
Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo, y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, 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 aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta este texto donde una persona que
es responsable de su trabajo, pues prácticamente tiene que ser también muy celoso del mismo. No podemos dejar que otros nos digan cómo hacemos las cosas si el otro no sabe. Yo no le puedo decir a la cocinera cómo hacer la comida, porque yo no sé hacer la comida. Tampoco yo no puedo decirle al carpintero cómo tiene que hacer sus muebles. Eso estaría fuera de lugar. Y Jesús hace eso. Jesús, ¿qué puede saber de peces, de pescar? Pienso que lo que todos nosotros sabemos, que se lanzan las redes y ya. Pero yo creo que no es fácil. Además, el Evangelio nos pone en contexto y dice que estos hombres habían desembarcado porque no habían obtenido nada. Estaban ya desembarcando. Y es interesante cómo Pedro le hace caso a un carpintero y le dice: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Si ustedes fueran pescadores y les dijera eso un carpintero, ¿ustedes lo harían? ¿Sí lo harían o no? Pues no, porque no saben. Y eso es lo que nos presenta el Evangelio, que Jesús logra que el hombre se arriesgue, porque eso es arriesgarse. Le hago caso a un carpintero y a lo mejor quedo en ridículo, y a lo mejor soy la burla. Es arriesgarse. Por eso cuando Jesús dice: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar, no es otra cosa que arriésgate. Y eso es lo que el Señor hoy quiere decirnos, que nos arriesguemos a confiar en Dios, a confiar en Jesús. Ante la realidad que vivimos, somos muy propensos a perder la confianza en las personas con las que vivimos, en Dios. Jesús nos invita a arriesgarnos, porque arriesgarnos al escuchar su palabra, nosotros podemos tener la certeza de que Él no nos deja solos, ni nos deja desamparados. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a reflexionar en torno a nuestra vida personal. También nos dice: lleva la barca mar adentro y echa tus redes para pescar. Preguntemos si confiamos en Él. Muchas veces no. Muchas veces dudamos de Jesús, de su poder, de su presencia, de su palabra. Jesús nos invita a romper con la lógica humana para abandonarnos a la confianza en Él. Pedro tuvo que romper con la lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana? El que es pescador me va a decir, me puede dar tips, me puede decir cómo hacerlo. Pero alguien que no sabe pescar, que no es su especialidad, ¿cómo me dice dónde tengo yo que pescar? Rompe con su lógica y aprende a confiar. A eso nos llama el Señor. ¿Cuál es nuestra lógica? Yo pido y se me debe de dar. Yo le pido a Dios y Él tiene la obligación de darme. Esa es nuestra lógica. Dios quiere que arriesguemos más allá. Aun y cuando no comprendemos, aun y cuando tenemos dudas. Pienso en Pedro, lo difícil que debe haber sido para él confiar en Jesús. Pero se arriesgó. Y dice el Evangelio, obtuvo tal cantidad de pescados que las redes se rompían.
Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a reflexionar en torno a nuestra confianza. ¿Qué tanto nos arriesgamos al confiar en el Señor? Porque arriesgarnos es abandonarnos. El mejor ejemplo de esto va a ser la Virgen Santísima. Se arriesga, da su respuesta, hace todo lo que el Señor le pide. Se arriesga aún en medio de las tribulaciones que va a experimentar toda su vida. Que el Señor nos conceda la valentía que tuvo la Virgen Santísima de arriesgarse a aceptar la misión que Dios le confía, para que nosotros nos arriesguemos a vivir como verdaderos hijos de Dios en medio de las críticas que pudiéramos generar en torno a nuestra realidad. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de San Gregorio Magno nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para recibir la Sagrada Comunión. Extienden su mano izquierda arriba, su mano derecha abajo. Se les colocará la Sagrada Comunión. La toman con los dedos, lo llevan a la boca y lo comulgan. Todo eso lo tienen que hacer delante de mí o del ministro, dependiendo. Después regresamos a nuestros hogares y hacemos un acto de adoración. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Dios lo exaltó y le otorgó
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. El día de mañana es viernes primero. Como todos los viernes primero, celebramos la Eucaristía a las 11 de la mañana. Sabemos que tienen algunos la devoción de confesarse y recibir la Sagrada Comunión los viernes primero. A las 10 de la mañana estaré confesando de 10 a 11. Las confesiones serán en el atrio. También después de la Eucaristía, después de las confesiones vendrá la Eucaristía a las 11. Por la tarde, la Eucaristía será a las 7 de la noche, para que sepamos, desde luego, que eso se va a transmitir por esta página de Facebook de aquí de nuestra parroquia. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestro estudio, nuestros proyectos, junto con los enfermos. Pedimos también su intercesión para que Dios ponga fin a esta pandemia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Recordemos que la salida es por las puertas laterales. Ahí están las alcancías si alguien quiere depositar su colecta. Feliz noche a todos, cuídense mucho.